¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos. Esta es una edición más de Panorama en un momento importante, porque es un momento de definiciones a nivel país. Mientras nosotros hacemos esto, estamos eligiendo al mismo tiempo quienes encabezarán la próxima gestión de gobierno. Mientras tanto, habrá temas que, sea quien sea, va a tener que atender, va a tener que resolver. Entre esos temas aparecen temas vinculados como, por ejemplo, la vivienda. Particularmente lo que ocurre en la ciudad de Neuquén, en donde los inquilinos han decidido hace un tiempo a esta parte agruparse para empezar a tener más fuerza y no pelear mejores condiciones contractuales en inferioridad de condiciones. Esto ha dado lugar a la Unión de Inquilinos de Neuquén, que se ha transformado además en un partido político. Vamos a hablar con su representante, con su titular aquí en la ciudad de Neuquén, de la misma manera que vamos a hablar de cuestiones económicas. Edgardo Phillips, presidente de ACIPAN, la Cámara de Comercio de la ciudad de Neuquén, que viene realizando sistemáticamente análisis de coyuntura para saber cómo están las cosas. Y la idea es saber cuál es el panorama y la proyección a futuro, en el corto y en el mediano plazo, en función de este acontecimiento al que hacíamos referencia, las elecciones nacionales. Y además, como tercer contenido de este capítulo de Panorama, vamos a hablar del impuesto a las ganancias y sobre todo el impacto que tiene en algunos sectores, puntualmente en el sector de los docentes. Premio Energía Neuquina. Demostrá cuánto sabés de hidrocarburos. Si sos estudiante del secundario de cualquier localidad de la provincia de Neuquén, podés rendir online la primera etapa y empezar a acumular premios importantísimos. Tablets, notebooks y un viaje a Tecnópolis con todo pago. No te pierdas esta oportunidad única. Buscá todos los detalles de Energía Neuquina en Facebook o ingresá a energianeuquina.com.ar. Energianeuquina.com.ar. La riqueza está en vos. Jorge Zapag, gobernador. Gobierno de la provincia del Neuquén. UNTER. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro. Vos con tu idea, yo con la mía. Pero vamos juntos, compañeros, en la lucha. Que el comunicado denuncie públicamente la situación que vivimos los trabajadores de la educación y los niños en todas las escuelas de la provincia. Por eso vamos a seguir luchando, compañeros, por nuestros derechos, por salarios dignos, por puestos de trabajo y por escuelas sin condiciones. UNTER. 40 años de lucha y compromiso en defensa de la escuela pública. Farmacia Bancaria te invita a recibir la primavera. Gran concurso Coloreando mi Farmacia. Participan chicos y chicas de 6 a 12 años. Dibuja nuestro logo orientado a la primavera. Hay una tablet para el diseño más creativo, una impresora para la escuela del ganador y botiquines de primeros auxilios para las escuelas con más participantes. Tenés tiempo hasta el 30 de septiembre. Bases y condiciones en nuestras sucursales o en Facebook Farmacias Bancarias RN. Farmacia Bancaria piensa en toda la gente. Mujer, presta mucha atención. Si tenés entre 50 y 70 años, realízate una mamografía cada 2 años. Podemos detectarlo tempranamente mediante el examen físico anual, la mamografía y el autoexamen mamario, aumentando así las posibilidades de curación. Ante cualquier signo de alerta, como nódulo palpable, cambios en la textura o color de la piel, cambios o sangrado en el pezón, acércate al centro de salud más cercano a tu domicilio. Es un mensaje del Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro. Pamela Gaita es la titular de la Unión de Inquilinos de Neuquén. Pamela, muchísimas gracias por estos minutos que nos ofreces. La Unión de Inquilinos Neuquinos es una agrupación bastante joven, no solamente en la provincia de Neuquén, sino a nivel país, pero con una particularidad además. Ustedes se constituyeron en partido político y compulsaron elecciones aquí en la ciudad de Neuquén para la renovación de autoridades locales. Contame, ¿cómo ha sido esta génesis y este crecimiento tan a paso agigantado que han dado en el último tiempo a partir de una necesidad muy sentida que es el techo propio?
Sí, la WIN surge de las redes sociales y es simplemente un grupo de personas que decidimos organizarnos y empezar a trabajar en esta problemática. Con el tiempo nos dimos cuenta que además de plantear o de cumplir un rol de asesoramiento y de difusión de información, era importante involucrarnos un poquito más, más allá de eso, ¿no? Y fue por esto que empezamos a ir a todos los espacios políticos llevando esta problemática y buscando con quién realmente impulsar proyectos que fueran atacando, aunque sea de a poquito, distintos puntos que tienen que ver con esta problemática, porque es muy complejo. El tema alquileres no es simplemente superficial, sino que es bastante complejo y hay mucho por hacer, y es por eso también que durante ese tiempo y ante la falta de respuesta por ahí que no encontramos o el compromiso necesario, fue un poco tuvo que ver con la decisión de participar en estas elecciones y de conformarnos como partido político. ¿Qué cantidad, ustedes tienen mensurado, tienen estimado qué cantidad de habitantes, de personas y de familias alquilan hoy en Neuquén? Sí, nosotros hicimos un relevamiento un intermedio entre el último censo del 2010 y una encuesta que hicimos en la calle y nos dio aproximadamente un número mayor a 70.000 inquilinos. ¿Y en familias esto podemos dividir por 4 los 70.000 y nos da más o menos lo que...? No, yo creo que es más gente, sí. Sí, no es 70.000 por 4, sino más gente, sí. Sí, es mucha la gente que está alquilando. Lo vemos y creo yo que si lo actualizamos a hoy, porque esto fue algo que hicimos el año pasado, creo yo que el número estaría más arriba. La necesidad de contar con una vivienda obliga a muchísimos, a estas 70.000 personas que decís vos, a alquilar. Aquí pareciera que hay una cuestión transversal que atraviesa a muchos. Sin embargo, en las elecciones ustedes obtuvieron 3.000 votos aproximadamente. ¿Cómo explicás esta situación que uno podría especular? Porque las expectativas de ustedes eran de tener tal vez un caudal mayor de adherentes en estas elecciones. ¿Cómo se explica esta circunstancia local, Pamela? Yo creo que en estas elecciones el movimiento de inquilinos había expectativas, obviamente nuestras expectativas eran altas, pero éramos conscientes también que un partido nuevo y muy chico era muy difícil competir con las estructuras partidarias que manejan obviamente otros presupuestos, otro número de gente para trabajar, ¿no? El trabajo del movimiento fue salir a la calle y contarle a la gente el porqué de la decisión. Porque hoy por hoy, si bien el movimiento de inquilinos no surge de un partido político ya, digamos, anterior, surge de una asociación. Entonces hay mucha gente que le costó entender el por qué nosotros involucrarnos en política. Es más, hay mucha gente todavía que cree que la política es una mala palabra, es algo de lo que nos involucran. Y yo creo que ahí es donde hay que empezar a cambiar un poco también culturalmente las ideologías que hay en la sociedad instaladas de que la política es ajena, es algo que está corrupto, ¿no? Ahora, siguiendo tu línea de razonamiento, el que la Unión de Inquilinos Neuquinos se haya transformado también en un partido político tras estas elecciones y en función de lo que acabas de decir, ¿le suma o le resta a la UIN? Yo creo que tenía que ver con eso, ¿no? Con ese trabajo de concientizar de que la política es una herramienta de transformación social, cultural y económica. Y bien usada no debería ser lo que hoy mucha gente cree que es lo que es la política. La política está en todos lados y es usada por muchas personas, no la usa el político o el que está en un puesto de poder o de gobierno o en donde sea. La política digamos, la hace el cura en la iglesia, la hacen las personas en el barrio, en una sociedad vecinal, o sea, en muchos lugares se aplica la política, simplemente que uno cree que la política está en ciertos espacios, ¿no? Y un poco tiene que ver con eso y ese fue el trabajo de campaña, de contarle a la gente el por qué nosotros apostábamos una fichita más y que creíamos que era el camino para lograr la representación del problema que nosotros, por el cual estamos luchando. Cuando vos decís el problema por el cual estamos luchando, el problema podría ser la falta de un techo propio, una vivienda propia y que lo lleva a arrendar, alquilar, a ser inquilinos. Ahora, las situaciones, las circunstancias en las que se producen estos vínculos entre los inquilinos y los propietarios, evidentemente dejan varias aristas sueltas que motivan la agrupación, digamos, esta reunión de inquilinos. ¿Les está dando más fuerza
en todo caso, para contrarrestar qué tipo de circunstancias problemáticas ustedes observan en la ciudad de Neuquén? Yo creo que a partir del surgimiento de la UIN la gente empezó a tomar más conciencia de cuáles eran sus derechos como inquilinos. De todas formas, nosotros siempre decimos que el tema alquileres es un problema social, el inquilino es un sujeto social de esa problemática y el trasfondo de este problema social siempre va a ser la vivienda. El tema alquileres es el síntoma de una enfermedad de la cual hace años que no se trató y de la que no fue prioridad en los sectores donde realmente se tiene que debatir este tipo de problemas, ¿no? Que es la vivienda. Hoy por hoy hay muchas personas que están volcadas al alquiler porque no tienen la oportunidad de salir de esa situación. Siempre decimos, el estado inquilino debería ser un lapso de tiempo en la vida, 5, 6, 10 años. Hay gente que alquila hace 15, 20, que llegó a ser jubilado y todavía alquila. O sea, nunca se generó la oportunidad para que salga ese círculo vicioso. Y hoy pasa lo que está pasando, mucha gente que está alquilando y que no tiene la esperanza o la oportunidad de salir. Y mientras el Estado no intervenga primero en proteger los derechos de las personas que están siendo vulneradas en sus derechos hoy por hoy y trate con real compromiso la problemática de la vivienda, va a seguir pasando lo que está pasando. Cuando decías que se vulneran algunos derechos de los inquilinos, en estos días ha surgido, diría, algunos detalles de contratos de alquiler que ustedes han calificado de abusivos, como por ejemplo la obligatoriedad por contrato de exhibir recibos de sueldos, movimientos de cuentas bancarias de los inquilinos. ¿Cómo se trata esto? ¿Cómo se trabaja sobre esas situaciones problemáticas o abusivas? Sí, este caso que salió en estos días a la luz, el caso de una persona donde no solo le pedían el recibo, o sea, no le pedían el recibo para verificar que la persona fuera, que tuviera un trabajo estable o algo por el estilo, sino que atan el contrato a sus ingresos y además le exigen por contrato que presente sus recibos de haberes por mes más el estado de cuenta bancaria cada 3 meses. Esto es casi como que el propietario de la vivienda se haga socio del inquilino, porque se hace socio en sus ingresos. Sí, yo creo que es parecido a lo que vos decís y la verdad que se vulneran muchos derechos que tienen que ver con la esfera privada de la persona que no tiene nada que ver que esté en esa situación de inquilino para que se manipule o se especule con la vivienda para pasar del otro lado de la línea, ¿no? Este es uno de miles de casos que llegan a la UIN donde realmente te asombrarías las cosas que nosotros vemos y escuchamos y vos decís no puede ser. Gente que... O sea que hay muchos sectores de decisión que consideran, digo esto porque ustedes hace un tiempo atrás presentaron el proyecto para crear una oficina municipal de alquileres, que sea una especie de oficina reguladora del mercado, de intervención para evitar las situaciones de abuso. Pero hay un amplio sector, inclusive de la dirigencia política, que considera que esto es un acuerdo, es un negocio, es entre particulares, es entre privados. Evidentemente ustedes no comparten esta visión y piden que haya algún tipo de regulación. ¿Cuál es el margen que tienen los estados municipal o provincial para intervenir en el negocio inmobiliario? Bueno, lo que vos decís es verdad, esta relación es entre particulares, siempre. O sea, por más que intervenga una inmobiliaria, un escribano, un administrador, siempre el contrato es entre partes. El tema es que el Estado siempre interviene en las relaciones entre partes. Esta no puede ser la excepción. Algo con lo cual se lucra o se pone una vivienda. Si sea una vivienda, lo que pasa es que el sector inmobiliario defiende los derechos sobre la propiedad, pero son intereses contrapuestos porque están los derechos de la propiedad por un lado y los derechos de las personas por otro, o sea, el acceso a la vivienda. El alquiler es una de las formas de acceso a la vivienda. Será temporario, será por plazo de tiempo, pero o sea, una persona cuando alquila adquiere derechos también que tienen que ver con la propiedad, del uso de la propiedad, por lo cual paga un canon. Es así. La intervención del Estado, tal como lo propongan ustedes, ¿mejoraría los vínculos entre propietarios e inquilinos o va a constreñir, va a reducir la oferta de inmuebles? No, yo creo que regular no quiere decir regulación quiere decir, no significa control, sino que significa establecer las reglas del juego claramente, ¿no?
Hoy por hoy hay regulación porque hay leyes vigentes, pero no hay un organismo que diga, bueno, o sea, no, estás incumpliendo una ley, ¿sí? En cuanto a la regulación de la vivienda que está en alquiler, nosotros desde el 74 hay una ordenanza en Neuquén que establecía un registro de propiedades en alquiler, donde las personas tenían que ir a registrar la propiedad y presentar planos aprobados por el municipio. Ahí un poco te da la luz de lo que el municipio tiene competencia en la regulación de la vivienda. Si vos hoy tenés una vivienda, tenés que tener planos del municipio, tenés que tener todo en regla para que te instalen los servicios. Hoy por hoy hay edificios enteros en pleno centro de Neuquén que no cuentan con final de obra. ¿Cómo me explicás que un edificio en pleno Mitre y Bahía Blanca, cuando hubo un incendio hace algunos meses, que si no hubiera pasado eso, donde los bomberos cortaron el gas y lo querían volver a reconectar después de lo que pasó, había fuga en todos los pisos, no tenía alarmas contra incendio, no tenía luz de obra, no tenía final de obra, no tenía las condiciones de seguridad, o eso hubiera pasado a la madrugada, hubieran tenido que lamentar muertes. O sea, ahí hay una ausencia del Estado. Cuando hablamos de ausencia del Estado también hablamos de eso. Inquilinatos que están a 10 cuadras del centro donde la gente vive en condiciones infrahumanas. Y Pamela, ¿cuáles son las herramientas que hoy tienen los inquilinos como para poder revertir situaciones abusivas, situaciones de desequilibrio contractual? No sé, estoy imaginándome Defensoría del Consumidor, ¿qué organismos frente al municipio o provincia o nación tienen ustedes, o justicia, la mediación en el ámbito judicial? ¿Cuáles son las instancias que hoy tienen más allá de la intervención de la Unión de Inquilinos, que no deja de ser una asociación de un sector, digamos, de los que participa de este negocio, digamos, que es el de la vivienda? ¿Cuáles son las herramientas que tienen? ¿Cuáles son las posibilidades de intervención que hoy existen? Bueno, hoy tenemos Defensa del Consumidor, que después de la reforma se ampliaron un poco las facultades que tenía o la competencia que tiene en el ámbito, en lo que tiene que ver con alquileres. Defensoría del Pueblo, que hace mediaciones de conflictos, pero al ser voluntario cuesta que las partes se reúnan en ese lugar. Y de todas formas, debo decirte que de Defensa del Consumidor y Defensoría del Pueblo terminan mandando a la gente a la Unión de Inquilinos Neuquinos. Y una de las propuestas de la Oficina Municipal de Alquileres era establecer un lugar de atención al público donde inquilinos y propietarios pudieran asesorarse, juntarse, mediar, digamos, trabajar en las dos partes, porque hay mucha gente que comete errores o comete, pongámosle errores por ignorancia, ¿no? También, porque hay mucha gente que tiene propiedades en alquiler, no sabe redactar un contrato, por ejemplo. Va a comprar un contrato en una librería ¿Y eso le da lugar a una cláusula para ustedes abusiva? No, generalmente esos contratos que son bastante, ¿cómo se podría decir? Que tienen ese tipo de cláusulas, no le encuentro la palabra, son contratos que vienen o de una escribanía o de una inmobiliaria donde buscan artilugios para proteger los intereses del propietario, ¿no? ¿Y cómo es el vínculo de ustedes como Unión de Inquilinos con las inmobiliarias y con las escribanías en función de esto que acabas de mencionar? Yo te puedo decir que desde la Unión de Inquilinos Neuquinos, cuando llega una persona con un problema, lo primero que se le pregunta es qué es lo que quiere hacer. Se quiere quedar, se quiere ir, y de ahí en más se evalúa el panorama, qué es lo mejor para esa persona. Muchas veces me ha tocado, y de forma personal he llamado a inmobiliarias para resolver y plantear la situación y buscar la mejor forma de resolver el conflicto. Yo creo que lo mejor es descongestionar el problema y que se solucione, no ir a una instancia judicial. Yo, por mi profesión o por mi futura profesión, te podría decir, no, sí, vamos a juicio, vamos a instancia judicial. Pero yo creo y soy una ferviente creyente de que en una mediación o en una charla entre partes se pueden solucionar muchas más cosas que dentro de un juzgado. ¿Cuáles son las situaciones que ustedes observan que recurrentemente se dan en las situaciones de alquiler, en las condiciones de alquiler? Y principalmente tiene que ver, y es referido siempre con los contratos, ya sea al comienzo, durante o al final del contrato. Al final del contrato yo creo que gana puntos porque siempre a la hora de entregar la propiedad hay problemas. Muchas inmobiliarias a la hora de entregar la llave no aceptan la llave y piden presupuestos, por ejemplo, de pintar, mano de obra, pintura, le cobran todos los detalles que tenga la propiedad al inquilino.
Y lamentablemente el inquilino al recibir la propiedad comete el error de no hacer un acta de recepción, de verificar realmente cómo está la propiedad, porque los contratos dicen se entregan en perfectas condiciones de habitabilidad. Y seguramente que tiene detalles, tiene un cajón roto, una manija rota, un detalle en la pared, cosas que después al final del contrato generalmente, y se ve mucho, que se las cobran al inquilino. Muchísimas gracias por tu tiempo, Pamela. No, por favor, un gusto. Con el plan de obras barrio por barrio, queremos llegar hasta la puerta de tu casa. Ya finalizamos la segunda etapa de la obra de pavimento de calle Novela, entre Rode y Necochea, por la que a diario transitan miles de vehículos particulares y también 8 líneas de colectivos. Con esta obra mejoramos la calidad de vida de los vecinos, agilizamos el tránsito y facilitamos la comunicación entre los barrios del oeste y el centro de la ciudad. Estamos invirtiendo más de 400 millones de pesos en obras barrio por barrio y queremos que los beneficios de esta inversión lleguen hasta la puerta de tu casa. Neuquén, una ciudad mejor, la mires por donde la mires. Municipalidad de Neuquén. Horacio Quiroga, intendente. Más infraestructura para vivir mejor. El intendente Río Seco verificó el avance de obra del nuevo acueducto Buena Esperanza. Una obra que se anticipa a los problemas del verano, con una inversión del municipio de 34 millones de pesos y 17 kilómetros de caño metálico nuevo. Gestión Río Seco. Gestión para el desarrollo. Seguimos trabajando por una mejor salud para todos los rionegrinos. El gobierno de Río Negro proyecta un nuevo perfil hospitalario, invirtiendo más de 500 millones de pesos en obras de salud, equipamiento y recursos humanos, construcción de 3 nuevos hospitales en Catriel, Allen y Las Grutas, ampliación del hospital de Bariloche, nuevos centros de salud en barrios alejados de los hospitales, refacciones, más equipamiento y mayor recurso humano en la mayoría de nosocomios de la provincia. Una inversión de 500 millones de pesos que busca atender las demandas de los trabajadores que se desempeñan en los hospitales y centros de salud y mejorar el servicio de salud para todos. Seguimos trabajando y honrando los compromisos asumidos con todos los rionegrinos. Gobierno de Río Negro, en cada lugar, siempre. Ricardo Files es el presidente de ACIPAN, la Cámara de Empresarios y Comerciantes de Neuquén. Le agradezco mucho estos minutos que nos ofrece Edgardo para poder hablar respecto del panorama que ustedes están observando en términos económicos y de funcionamiento del mercado y de la región, de este seguimiento que hacen periódicamente, y cuáles son las primeras lecturas y las primeras apreciaciones que se puede hacer en un momento clave de definiciones, pero panorama al fin, ¿no? ¿Cómo se define la situación actual, Felipe? Sí, yo creo que las evaluaciones que bien dice usted, en principio le agradezco también la posibilidad de dirigirnos a la gente. Le decía de que la realidad está indicando una situación económica compleja, ¿no? Al hablar de una situación económica compleja, me refiero concretamente a que las variables económicas son todos los aspectos, los indicadores que determinan la marcha de la economía, o por lo menos tratan de mostrarnos cómo está la economía y fundamentalmente cómo se proyecta la economía, ¿no? Son, digamos, en gran medida complicados, o sea, así a título muy general y sin pretender ingresar en una disquisición técnica, ¿no? El tipo de cambio está atrasado, ya sea el tipo de cambio comparado con las monedas de los países con los que comerciamos, lo que se llama tipo de cambio multilateral, ya sea comparado aisladamente con cada uno de los países. Esto es una distorsión de un precio de la economía que es muy importante, que es el precio del dólar, ¿no? Esta realidad indica, por un lado, pérdida de competitividad, que es lo que vivimos acá en la zona con la fruticultura muy claramente, ¿no? Que además tiene otros factores. La fruticultura no solo pierde competitividad por eso, pero esto es un rasgo común a todas las economías regionales de Argentina. Lo comento porque en la Cámara Argentina de Comercio, de la cual formamos parte de la mesa ejecutiva,
básicamente visualizamos todo el país, ¿no? En esto, digamos, es un rasgo común, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, inclusive con su industria de ensamble, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, tenemos un proceso inflacionario que ya se prolonga en el tiempo, de tasa muy alta, y sabemos que la inflación no es un fenómeno económico conveniente, digamos, ¿no? Siempre produce problemas, produce distorsiones, produce especulación, produce castigo a los que tienen ingresos fijos, a los que menos recursos tienen. Además de esto, el empleo está estancado hace 4 años, es un muy mal síntoma de la economía. Tenemos las distorsiones en la balanza comercial, que por primera vez comienza a ser negativa. Tenemos un déficit fiscal de aproximadamente 5% del Producto Bruto Interno, que es muy elevado, Tenemos precios de servicios como, en general, los precios relativos, o sea, los precios comparados de determinados bienes con los de otros bienes. Por ejemplo, lo que es la energía en Buenos Aires, comparado con la energía acá en el Valle. O sea, está prácticamente 5 veces más barata, salvo el tema del gas, ¿no? Que es un tema aparte, pero la energía eléctrica. Todo esto hace el tema de la situación de reservas, que realmente son escasas. Está bien, no tenemos endeudamiento, pero evidentemente no tenemos fácil afluencia de divisas a nuestro país. Esta es la realidad, porque cuando las líneas de préstamos tienen tasa del 8, 9, 10% en dólares, Uruguay acaba de colocar 1.400 o 1.700 millones de dólares al 4,5%. Y está al lado, y prácticamente tienen la misma estructura económica que nosotros. O sea, todos estos factores, más algunos indicadores sociales, evidentemente nos indican de que hay una situación complicada, ¿no? Que va a requerir de cualquiera sea, digamos, el que gane, adoptar una serie de medidas que no son fáciles y una política, además, integral para producir, digamos, evitar la ocurrencia de una crisis y volver a iniciar algún proceso de crecimiento que en Argentina evidentemente está estancado. Aceptemos un crecimiento del 1 o una disminución del Producto Bruto del 1%. Esto en definitiva está estancado desde hace 4 años, ¿no? Así que esto en lo general, o sea, el efecto que proviene de la nación, más allá de una altísima presión fiscal, ¿no? Estamos en el 40% de presión fiscal, y una reciente publicación del Foro Económico Mundial indica que somos prácticamente el país con mayor presión fiscal del mundo, porque le agregan lo previsional, lo tributario. Bueno. Y en la zona tenemos el problema de la economía regional clásico que mencionaba, de la fruticultura, con un serio inconveniente. Bueno, está, yo creo que una crisis, no digo terminal, pero que sabemos, todos los que vivimos acá sabemos cómo está. Y por otro lado tenemos la situación del precio internacional del crudo, que está afectando los niveles de inversión que pensábamos que iban a existir en Neuquén durante un tiempo prolongado. El horizonte a futuro de la provincia de Neuquén, teniendo en cuenta su altísima dependencia de los hidrocarburos, ¿es independiente, digamos, la evolución de esas proyecciones, es independiente del resultado que se dé en esta contienda electoral? O sea, ¿depende mucho del mercado externo o no? Yo creo que no, porque que no depende tanto, por la siguiente razón. O sea, Argentina necesita energía, gobierne quien gobierne. O sea, es imposible mantener la ecuación económica que teníamos con el déficit de producción energético propio y la altísima importación que teníamos ya sea de energía comprada a Brasil, Uruguay, Paraguay, o de gas o de petróleo. Digamos, eso no se puede sostener por un problema de generación de divisas y de déficit fiscal.
O sea que Argentina sí o sí tiene que producir energía en cantidad suficiente, y más aún si pensamos en un país que crezca. Porque si tenemos estos problemas en un país que está estancado en su crecimiento, imagínese la situación en un país que crece a un 3, 4, 5% anual. La demanda de inversión energética es fundamental. O sea, el país tiene que invertir para producir energía. Esto es algo inevitable, no lo puede dejar de hacer ningún gobernante. O sea que desde ese punto de vista, digamos, la producción energética en Neuquén yo creo que tiene un horizonte que es realmente muy favorable. Porque además, la matriz energética de Argentina es gasífera, más que petrolífera. Y el gas, en su precio, está en condiciones favorables para la explotación de vaca muerta. Porque imagínense que entre un precio rentable de $7,5 a $8, que es lo que se considera, digamos, el millón de BTU, que sería el precio que, digamos, se puede realizar la explotación en vaca muerta, del shale gas, estamos pagando 10, 12 a Bolivia y 19 en lo que viene en barco. Y ahí hay una limitante natural que es el transporte, que es muy caro. Evidentemente hay un margen, hay una brecha que va a canalizar las inversiones hacia el gas, mientras lo que es petróleo está con, digamos, precio disminuido, ¿no? Y mientras tanto, al vecino de la vuelta, el que tiene el negocio, el que tiene la tienda, el almacén, el kiosco, el restaurante, ¿cómo impacta esto? Y esto, acá yo diría que es un tema complejo, ¿no? Porque gran parte de la inversión en su cadena de valor, o sea, desde que nace el insumo hasta su colocación en el yacimiento, digamos, no queda acá. O sea, queda en otras, o en exterior o en otras provincias o ciudades de Argentina, como por ejemplo la industria metalmecánica cordobesa y de la provincia de Buenos Aires. Digamos que como está con una situación de baja demanda por la crisis de la industria automotriz, entonces puede colocar con precios muy baratos en la industria petrolera de Neuquén. Esto se verifica. Pero este es un factor. Ahora, la inyección en mano de obra, digamos, que es fundamentalmente parte de la cadena de valor, es importante, y yo diría de que este estancamiento que se ha producido en el nivel de inversiones, no es que las inversiones hayan caído, sino que han cesado en su curva de crecimiento, se mantienen estables, pero a un nivel importante. Calculamos que en Neuquén va a haber este año $5.000 millones de inversión en el sector, o sea, no es una cifra baja, ¿no? Permite mantener un determinado nivel de actividad económica, pero por otro lado tenemos competencia interna y externa en cuanto al aprovisionamiento, y por otro lado tenemos una migración interna que es muy importante. Hay mucha gente que con el tema del petróleo y vaca muerta viene a Neuquén creyendo que, digamos, es claro, totalmente fácil el conseguir trabajo y más, siendo que la industria es sumamente especializada. Y así vemos crecer la demanda de servicios sociales, educación, salud, o sea, todo lo que es vivienda, desde luego. Y por otro lado, aumenta la oferta de mano de obra no calificada y sin recursos. Entonces, esto genera algún tipo de problemas en el funcionamiento de la economía de la sociedad neuquina, que son evidentes, están a la vista, ¿no? Dígame que estoy equivocado, porque en realidad quiero pensar que sí, que efectivamente estoy equivocado, pero no tiene la presunción, tal vez formateado por lo que son los ciclos lectivos, los ciclos educativos, y también los periodos de vacaciones en el ámbito del trabajo, que el verano es un momento de descanso, es un momento de relax. La economía en este verano que se aproxima, ¿se va a relajar también? ¿Va a seguir relajada? ¿Va a seguir estancada? ¿O puede haber este necesario crecimiento o despegue en los próximos meses? Estoy hablando de diciembre, enero,
febrero, que son casualmente los primeros meses de la nueva gestión, sea cual sea el signo político que gane en las próximas elecciones? Bueno, en principio, yo diría que en los últimos años los meses del verano no son precisamente tranquilos, ¿no? Ni en actividad económica ni en actividad política. En general esto es lo que viene ocurriendo hace varios años, ¿no? Pero en cuanto a la pregunta concreta suya, yo creo que hasta el mes de marzo no se va a ver ningún tipo de efecto, digamos, concreto acá de las medidas que pueda tomar el gobierno que ingrese, porque si asume el 10 de diciembre, imagínense que hasta marzo, qué sé yo, si hay que arreglar el tema de los holdouts, ¿sí? Porque evidentemente de una manera o de otra hay que arreglarlo por un tema de inversión externa. O sea, mientras eso no se arregle, no hay inversión externa en Argentina. Esta realidad, la inversión ha caído sustancialmente, la inversión extranjera directa. Entonces, hasta marzo, yo diría que no vamos a ver demasiado efecto, excepto que las medidas tengan una reacción muy adversa y bueno, y se produzca algún tipo de sacudón, digamos, desde el punto de vista de las expectativas de la gente, ¿no? Situación que en cuanto a las expectativas ya se está viendo. O sea, no que sean negativas o que sean positivas. Es un poco como decir, bueno, retengo el caballo para cruzar el río, a ver qué es lo que pasa en el medio del río. Esto es un poco lo que se advierte, ¿Hay mucha psicología en el funcionamiento de la economía? Y la economía yo diría que es más de la mitad son expectativas. Hay inclusive una corriente que no vamos a profundizar, pero económica, del pensamiento económico, que es la marginalista austríaca, que habla de que las expectativas es el problema de la economía. Los últimos premios Nobel en economía son todos vinculados a problemas relacionados con las expectativas, inclusive no solo económicas, sino sociales, ¿no? Muchas gracias por su gentileza y por su tiempo, Edgardo. No, gracias a ustedes. Ha sido muy grato hablar con ustedes, muy amable. Gracias, ¿no? Con el plan de obras barrio por barrio, queremos llegar hasta la puerta de tu casa. Ya finalizamos la segunda etapa de la obra de pavimento de calle Novela, entre Rode y Necochea, por la que a diario transitan miles de vehículos particulares y también 8 líneas de colectivos. Con esta obra mejoramos la calidad de vida de los vecinos, agilizamos el tránsito y facilitamos la comunicación entre los barrios del oeste y el centro de la ciudad. Estamos invirtiendo más de 400 millones de pesos en obras barrio por barrio y queremos que los beneficios de esta inversión lleguen hasta la puerta de tu casa. Neuquén, una ciudad mejor, la mires por donde la mires. Municipalidad de Neuquén. Horacio Quiroga, intendente. El gobierno de Río Negro comenzó con el pago de la primera cuota del programa de becas terciarias universitarias 2015. Con una inversión de más de 18 millones de pesos, estamos colaborando con más de 2.000 estudiantes para que puedan continuar de una mejor manera sus carreras universitarias. Seguimos trabajando para que cada rionegrino se sienta parte de un proyecto que nos integra a todos. Gobierno de Río Negro, en cada lugar, siempre. María Isabel Granda, muchísimas gracias por estos minutos que nos ofreces. María Isabel es secretaria de Comunicación de Prensa del Sindicato de los Docentes en la provincia de Neuquén, de ATEN. María Isabel, el motivo de la charla es avanzar sobre un par de temas. Ustedes están discutiendo hoy el tema salario, pero también condiciones laborales de los docentes en el marco de la mesa salarial. Pero hay un tema que me parece que es el que más se está dilatando hoy por hoy y que trasciende a los docentes, que es el de la cuarta categoría. Es el impuesto a las ganancias que afecta, digamos, a la condición, digamos, a los salarios de los empleados. ¿Cuál es el cuadro de situación?
¿Cómo están hoy las cosas para los docentes neuquinos en este tema? Bueno, en principio agradecerte el espacio. Es cierto, nosotros en relación al impuesto a las ganancias, lo que nos afecta o de lo que estamos, sobre lo que estamos trabajando es sobre la cuarta categoría, que es lo que afecta a los trabajadores de la educación. Nosotros tenemos un gran porcentaje de compañeras y compañeros que hoy ven afectados sus salarios, un impuesto que se ha tornado confiscatorio sobre el salario de los trabajadores y sobre todo porque son compañeras y compañeros que están terminando su carrera docente o bien jubilados, compañeros que han concursado, que están en los cargos directivos, es decir, que van formándose, haciendo su carrera docente y que como castigos reciben esta confiscación a su salario, que es un porcentaje muy elevado, o que viven en zonas muy alejadas y por ende cobran más por tener ubicación por zona, la ubicación de la escuela. Entonces esto hace que tengan una quita importante que torna totalmente desigual ante un trabajador y otro realizando la misma tarea. Es decir, hoy nos encontramos con compañeros en cargos directivos con 25 años de servicio pronto a jubilarse que cobran menos que un maestro que recién se inicia con doble turno, porque a uno le toca en la cuarta categoría y al otro no. Entonces esto hace que sea muy complicado. Nosotros venimos trabajando sobre esto desde la primera mesa de negociación que tuvimos en enero, porque nos parece que condiciona toda posibilidad de aumento salarial, es decir, inclusive hay compañeros que ante un aumento pasarían todavía a contribuir un porcentaje más elevado y trae complicaciones hacia el interior de las instituciones por esto de la desigualdad en los salarios, ¿no? Ante el mismo trabajo un compañero cobra mucho menos que otro. Nosotros hemos estado trabajando, sabemos que es una ley nacional, pero también sabemos, y eso es lo que le hemos estado pidiendo al gobierno en la mesa de negociación, y estamos en estos momentos en la legislatura presionando para que esto salga. Sabemos que hay una posibilidad de que la provincia tome alguna medida hasta tanto se modifique el impuesto a nivel nacional, ¿cierto? Nosotros hemos estado reunidos, nos recibieron en la legislatura la Comisión I, que es la que tiene como tarea ver los 8 anteproyectos que hay 8 anteproyectos en la legislatura, no todos son de ley, hay anteproyectos de resolución. Nosotros queremos que sea una ley, en eso tenemos una posición firme porque es la única manera de que después se haga efectiva. La Comisión I, que es la Comisión de Trabajo, es la que tiene a cargo el estudio de esos proyectos y la que debería haber avanzado en consensuar de esos proyectos un proyecto posible, ¿no es cierto? Hasta ahora, desde que nosotros nos presentamos por primera vez en la legislatura, la comisión dejó de funcionar, es decir, o no fue convocada por el Ejecutivo o algunos legisladores no dieron quórum. La cuestión es que nos encontrábamos desde así aproximadamente 2 meses con medidas de fuerza, con manifestaciones afuera de la legislatura, sin lograr que la comisión funcionara. María Isabel, ¿y cuál es el planteo como institución gremial? ¿Es no al impuesto en los salarios o simplemente una modificación que implica temperar el impacto? Nosotros creemos que el salario no es ganancia, o sea, conceptualmente esa es la idea. El salario no es ganancia, un trabajador no puede pagar ganancias por lo que percibe, sobre todo en la Patagonia, donde nosotros tenemos un diferencial por la zona que trabajamos, porque se supone, y lo vemos día a día con nuestros salarios, que pagamos un costo más elevado en muchas de las cosas que necesitamos para vivir. No puede ser que por un lado en la Patagonia se pague más por vivir en la zona patagónica y por otro lado se nos castigue sacándonos ese porcentaje. Entonces, el salario no es ganancia, nosotros vamos por la absorción de parte del Estado de la cuarta categoría. Lo que sí, las reuniones que hemos mantenido con los diputados hasta que logramos que el martes pasado, digamos, este es el avance, el martes pasado la comisión volvió a sesionar y tuvo quórum después de 2 meses. Nosotros habíamos estado con los diputados reunidos la última vez el 16 de septiembre, desde donde salió una nota donde se le exigía al presidente de la comisión que llamara a la comisión, que el normal funcionamiento de la comisión.
Eso se logró el martes pasado y se incorporó como tema para el 20, o sea, para la semana que viene, el tema de la cuarta categoría. Lo que nos dicen los diputados es que lo que ellos ven como posible es que uno de los proyectos, digamos, tenga más viabilidad que otros, que sería sacar sacar del cálculo de la cuarta categoría la ubicación por zona, lo cual haría que muchos de los compañeros quedaran por debajo y por ende no siguieran pagando. Nosotros vamos por la absorción total y vamos a presionar para que un proyecto salga. Si sale el de máxima mejor, y si no sale el que nosotros tenemos como mandato, seguiremos para que salga ese. Seguiremos peleando. ¿Cuál es el porcentaje de docentes en Neuquén, en la provincia de Neuquén, alcanzados por el impuesto a las ganancias? Y nosotros tenemos alrededor de 6.000, 7.000 docentes. ¿Sobre un total de? De 25.000. Alrededor del 25%. Casi uno de cada 4 docentes están alcanzados por el impuesto a las ganancias. Y esta hay un detalle que no es menor. Nosotros insistimos mucho como trabajadores en la formación de los trabajadores, en la carrera docente, y hoy nos encontramos con contradicciones tales, digo, para que los compañeros sepan. Compañeros que, por ejemplo, nosotros desde que hemos asumido en la vocalía y en la conducción provincial, hemos trabajado mucho para que se den los concursos, ¿no? Concursos de cargos directivos, que eso, digamos, es la defensa de la carrera docente, tal cual lo prevé el estatuto. Hemos trabajado mucho para eso. Hoy nos encontramos con compañeros que hace 6 meses tenían 36 horas de clase en el nivel medio. Hoy han concursado, han estudiado, se han sometido a un concurso con todo el esfuerzo personal que eso implica de estudio, de preparación, han sacado las mejores notas, han tomado sus cargos de directores titulares en la escuela media y ganan alrededor de, no sé, el 30% menos de lo que ganaban con las 36 horas de clase. Eso para que te des una idea de cómo la formación con este impuesto implica un castigo, ¿no? Porque el salario es lo que el trabajador tiene para llegar a fin de mes. Las inequidades. Tal cual. A más responsabilidad, o más jerarquía, o más antigüedad, menos ingreso. Sí. Te decía, el hecho de bajar o el de eximir el adicional de zona permitiría bajar el número de docentes que se ven impactados por ganancias. ¿Eso excluiría a todos o solamente a un porcentaje importante? Un alto porcentaje, no a todos, pero sí un porcentaje. Tal vez queden los que tienen, por darte un ejemplo, un cargo de supervisor en el norte neuquino con la máxima antigüedad. ¿Y esa es una facultad que tiene el Estado provincial en sí? ¿O es una imposición de la norma a nivel nacional? Digo porque me parece que hay formas diferentes de calcular el impuesto a las ganancias según la provincia o según las provincias. En Río Negro me parece que tiene otra forma de calcular el impuesto a las ganancias respecto de la que aplica la provincia de Neuquén. Saliendo de lo estatal, hay compañeros, hay trabajadores privados que han encontrado la manera, digamos, de en la liquidación de los haberes de los trabajadores, la empresa absorbe un porcentaje de ese impuesto, ¿sí? Por ejemplo, para que no sea todo, sea responsabilidad, digamos, el tributo sea del salario del trabajador. Hay otras provincias que la provincia lo que ha hecho es absorber en parte o en su totalidad el impuesto o exceptuarlos. Nosotros creemos, si bien sabemos que la ley es nacional, digamos, o sea, esto es un argumento que nosotros lo sabemos y de hecho lo hemos hablado en la legislatura y en las mesas de negociación, sí creemos que es una decisión política. O sea, el hecho de que el MPN no haya llamado a trabajar a las comisiones, a sesionar la comisión y desde que nosotros nos presentamos, es una decisión política. O sea, la herramienta está, lo que pasa es que la cuarta categoría es una plata de los trabajadores que la provincia se queda y es plata que queda acá en la provincia, por eso es que no asumen ese costo de absorberlos ellos. Una última consulta. Una respuesta satisfactoria al planteo de ustedes sobre el impuesto a las ganancias, ¿será resorte de esta gestión que termina el 10 de diciembre o de la próxima gestión provincial y nacional? Nosotros creemos que es responsabilidad hoy por hoy de dar una respuesta a este gobierno provincial que lo viene teniendo. Digamos, nosotros no vemos que vaya a haber
un cambio entre una gestión y otra. Nosotros, esta provincia tiene la misma conducción desde hace 50 y pico de años, es decir, las decisiones políticas son decisiones que toma acá el partido Estado, porque esa es una realidad. Entonces creemos que por un lado no vamos a dejar de exigir que a nivel nación esto se modifique, pero hoy por hoy hay una solución posible que es la más cercana que tenemos los trabajadores, por otro lado, porque nuestro patrón es el Estado provincial, de dar una respuesta que satisfaga y deje de tener a los trabajadores como rehenes de este impuesto. Realmente son sumas importantes y que generan muchísima desigualdad en las escuelas, y por sobre todas las cosas tenemos los compañeros en los cargos de conducción ganando menos que en su cargo de base, ¿no es cierto? Entonces eso también es con la importancia que tienen los equipos de conducción en las escuelas, ¿no? Para sostener el proyecto pedagógico. Eso hace que muchas veces un compañero lo piense dos veces. Antes uno decía, bueno, voy a llegar a ser directora, voy a llegar a ser director. Hoy realmente los compañeros lo piensan dos veces. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por el espacio. Cerramos esta edición de Panorama. La semana que viene seguramente habrá repercusiones, habremos de encargarnos respecto de lo que son las elecciones en nuestro país, pero también de estos temas, vinculados a lo más urgente, que es la víscera más sensible de nuestro organismo, que se llama bolsillo. ¿Por qué? Porque vamos a seguir hablando de cuestiones económicas. Las economías regionales necesitan ser atendidas, asistidas, escuchadas y tener participación real en la toma de definiciones o de decisiones políticas a nivel nacional. Entre ellas, la economía regional emblemática de la región, como es la producción de frutas frescas, o la producción de hidrocarburos, o la producción ganadera, a la luz de las novedades que hay en estos días respecto de la barrera sanitaria, la barrera aftosa, y sus explicaciones, sus fundamentaciones, sus argumentaciones que permiten o sostenerla, o cuestionarlas, o pedir algún grado de flexibilidad en esa barrera. Digo, estos serán nuestros próximos temas. Dentro de una semana, en Panorama. Muchas gracias.